Gracias, diputado Zuluc. Tiene la palabra el arquitecto Jaime Martínez Veloz. Muchas gracias, diputado presidente. Estimadas legisladoras, legisladores, compañeros de las dependencias federales, compañeras, les agradezco mucho la invitación y a nombre del secretario de Gobernación, quien les manda un saludo fraterno y manifiesta todo su interés y disposición para que los trabajos que desarrolle esta comisión y que tienen dispuestos en el anexo 10 puedan tener concreción de acuerdo a lo aprobado por el Congreso de la Unión. En el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados, se establece que tanto la CDI como la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas pueden tener opinión con respecto a la aplicación de los recursos del anexo 10. En función de eso, en la comisión nuestra le hemos estado dando seguimiento a la aplicación de los recursos y compartimos a plenitud muchas de las argumentaciones que aquí se han expresado, porque indudablemente creo que el interés de estar el día de hoy reunidos, además de concretar una disposición aprobada por la Cámara, también es ver cómo logramos consolidar un esquema de aplicación de estos recursos que permitan que las comunidades que serán beneficiadas y sobre todo ustedes como comisión puedan tener los elementos suficientes para valorar si se aplicó o no adecuadamente esos recursos. Creo que de entrada me llevo todas las preocupaciones que ustedes han señalado y los justos reclamos que compartimos, porque bueno, tanto ustedes como nosotros estamos enfrentados todos los días a la cotidianidad y en muchas ocasiones pues la gente no entiende si hay por qué hubo recorte o no, y muchas veces también nosotros, los que estamos aquí sentados, no sabemos realmente cuáles fueron los criterios para definir ese tipo de recortes, y nos incluimos nosotros. Entiendo que la situación mundial y nacional es complicada, y cuando hay necesidad de hacer ajustes presupuestales, es necesario hacerlos. Pero también estos no se pueden aplicar en forma discrecional o sin construir los acuerdos necesarios para que esto no lastime la gobernabilidad. En principio, yo creo que yo he sido legislador federal en 2 ocasiones, sé lo que significa esto, y yo creo que es importante que este grupo de trabajo primero conozca en un probable caso de ajuste presupuestal, antes de darlo a conocer públicamente, que esta comisión, este grupo de trabajo, debiera conocer por qué se va a producir, en qué condiciones se produjo y si es de alguna manera adecuado y proporcional a las otras dependencias. Creo que el recorte presupuestal que se le hizo a la CDI, bajo ese porcentaje tan alto, que no fue proporcional a las demás dependencias, independientemente de las valoraciones internas que tengamos, manda un mensaje a la población indígena. Y nosotros no estamos de acuerdo con ese ajuste que se hizo en esas condiciones, porque creo que los dirigentes están para entender, no para que los entiendan. Y creo que el mensaje que se mandó fue un mensaje desalentador en muchos casos para nuestros pueblos, porque no fue proporcional a las demás dependencias. Podrá haber todos los argumentos, las justificaciones, pero no fue proporcional.
Pero además nos hemos puesto a revisar los presupuestos año con año. Y así como Hacienda, por ejemplo, plantea la necesidad del establecimiento de una serie de requisitos y normas que me parecen fundamentales para poder realizar una obra, también así debería de ser requisitoso cuando se realizan ajustes. Y les pongo un ejemplo. En el año del 2015, en el presupuesto del 2015, hubo un recorte a Zagarpa, a la CDI primero de infraestructura indígena, de 2.690 millones de pesos. A la de Zagarpa, 1.054 millones. A SCT, 1.471 millones. A la Semarnat, casi 1.200 millones de pesos. Y se le incrementa a la CEDSOL, pero se le incrementa fundamentalmente en dos rubros, que a mí me parece, y esto ya nosotros lo hemos hecho del conocimiento del secretario, para que a su vez el secretario lo haga del conocimiento de las autoridades hacendarias y de Contraloría. Se le asignan en una partida que este año también está incluida en el presupuesto, tenía 12,000 millones de pesos, 12,000 y tantos millones de pesos la partida que va para adultos mayores indígenas de 65 años. Entonces recortan 6,000 millones en infraestructura y se van a la partida de indígenas mayores de 65 años, y esta partida a fin del año 2015 era de casi 20,000 millones de pesos, que le permitiría atender más o menos 2,800,000 indígenas mayores de 65 años que no existen en el país. Y se terminó ese año en el informe del presupuesto, aparece que al final de cuentas esa partida aplicó 23,376 millones de pesos. Es decir, que serviría para atender más o menos como 3,300,000 indígenas mayores de 65 años que no hay en el país. Lo mismo en el programa de estancias infantiles, había 2,000, se le incrementó 1,000% en el 2015, es decir, de 240 millones se incrementó a 2,287 millones de pesos. Y después al siguiente año vuelve a tener la misma cantidad que tuvo inicialmente. Es decir, 2,000 millones de pesos en un solo año. Estos datos que le estoy dando son datos que están en Hacienda. Y quienes estamos aquí tenemos una responsabilidad de carácter institucional, ustedes como legisladores, nosotros como funcionarios públicos, y los números no podemos esconderlos ni mucho menos. Y estos son números que nosotros hemos hecho del conocimiento de la autoridad para que se haga una revisión, porque en contrapartida, de repente una comunidad que está esperando el camino ya no lo tiene, una comunidad que está esperando un apoyo en materia de vivienda ya no lo tiene. Entonces, yo sí creo que este grupo de trabajo debe ejercer a cabalidad sus funciones. Para nosotros, el hecho de que hayan incluido en el dictamen del presupuesto que la opinión nuestra se debe escuchar, no es opcional, es una obligatoriedad, y por lo tanto nosotros tenemos que dar seguimiento a esta información. Entonces, esta información nosotros la tenemos ajustada en un CD, se la podemos entregar a todos los miembros de la Comisión de Asuntos Indígenas y a todos los integrantes de las dependencias públicas para que hagan una revisión adecuada y se tomen las medidas correspondientes. Creo que bajo ninguna circunstancia, ningún país podrá fortalecerse como república si quienes tienen bajo su responsabilidad, en este caso los legisladores, aprueban su presupuesto y después se modifica sin ser consultados. Creo que indudablemente eso debilita al país, debilita a la república. Estos ejercicios tenemos que hacerlos públicamente porque estos recursos ya fueron públicamente ejercidos o están en los informes, y por lo tanto creo que se deben de hacer las adecuaciones pertinentes. Pero la primera conclusión que yo traería es que no puede haber ninguna modificación presupuestal
si antes no se consulta con la comisión, con este grupo de trabajo en el anexo 10? Porque de lo contrario, es muy fácil que una dependencia emita una resolución y no sea ella quien dé la cara frente a la problemática que estamos viviendo. Entonces, en este contexto, yo les diría, habría muchos asuntos, porque sobre todo los pueblos indígenas tienen una gran historia, una gran trayectoria y una gran capacidad de entender qué es lo que pasa y lo que no pasa. En el 2001, y me gustaría después platicar esto con ustedes, que se aprobó la reforma indígena, que hoy se cumplen 21 años este año, mañana, el día de mañana se cumplen 21 años del acuerdo, de los acuerdos de San Andrés Larrainza, y se cumplen 10 años de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas. Estos temas me gustaría que los platicáramos con la Comisión de Asuntos Indígenas. En el reglamento interno de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establece el compromiso de armonizar la legislación nacional con la Declaración de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas. El presidente estableció este compromiso ante las Naciones Unidas. Si eso, y la apuesta en el 2001 fue que íbamos a salir del rezago y del atraso con los pueblos, haciendo una gran inversión, y creo que la inversión es importante, pero la inversión por sí misma, en las condiciones actuales, bajo una condición de restricción económica, pues indudablemente estamos viendo que no tenemos los resultados que estábamos esperando. Entonces, por eso creo que la incorporación de los derechos que están hasta hoy excluidos del marco constitucional es importante discutirlos. Tenemos el ejemplo de la Constitución de la Ciudad de México, en donde se reconoce a los pueblos como sujetos de derecho público, en donde se establece la obligatoriedad de la consulta a los pueblos, donde se establece que la Declaración de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas es parte de esa Constitución. Es decir, no hay hasta hoy un reclamo de anticonstitucionalidad por parte del gobierno federal, y por lo tanto creo que es un marco que, junto con el compromiso que estableció el presidente en las Naciones Unidas, nos permitiría que hoy, a 10 años de la firma de la Declaración de la ONU en materia de derechos indígenas, pudiéramos fortalecer un esquema de esta naturaleza que le permita a los pueblos tener el poder necesario para poder, con esas facultades, desarrollar una serie de proyectos que hasta hoy se ven limitados. Junto con esto, hay una serie de disposiciones que me parece que también tendremos que revisar. Nos faltan recursos. Hoy tenemos una producción en materia de oro, por ejemplo, que no habíamos tenido en la historia de nuestro país. En los últimos 24 años hemos producido más de la mitad del oro que se ha producido en toda la historia de México. En los 2 últimos años, en 2015 y 2016, se produjo en este país más del oro que se produjo en toda la colonia. Entonces, ¿cómo podemos explicarnos que, teniendo esas riquezas, nuestros pueblos sigan en la misma pobreza? En el 2007 se firmó un convenio entre México y Canadá que se llama para evitar la evasión fiscal y la doble tributación del impuesto sobre la renta. Que esto implica que sobre todo las mineras canadienses, que tienen el 74% de la producción en nuestro país, además de llevarse el oro, el impuesto sobre la renta, nosotros se lo hacemos válido, y por lo tanto lo que dejan aquí es muy poco, y además de eso incluso han estado ellos criticando ese impuesto que se les impuso del 7.5% de la utilidad sobre las utilidades netas, pero lo cierto es que el impuesto sobre la renta no se queda en nuestro país. Eso serían 40, 60 mil millones de pesos que muy bien pudieran servir, en el peor de los casos, para atender nuestros reclamos. El tema de la minería es un tema mucho más profundo que eso, pero cuando menos en términos de recursos, se llevan el oro y se llevan los impuestos. Entonces yo creo que quienes estamos aquí tenemos un compromiso con los pueblos, y por lo tanto tenemos que asumir desde esa perspectiva las acciones que sean necesarias para poder lograr
darle respuestas y resultados a quienes confían en usted, confiaron en ustedes como representantes y en nosotros como representantes del poder federal público. Entonces, en ese sentido, compañero diputado, primero yo me apunto para ser el responsable por parte de la comisión nuestra y que vengan los compañeros necesarios, es una comisión pequeña, pero que vengan para estar presentes y darle seguimiento a lo que dijo el compañero diputado, que me parece excelente. Las observaciones que usted señaló al final, las asumimos a cabalidad. Le daré un reporte al señor secretario de lo que aquí se ha hablado, se ha expresado, y creo que, bueno, hoy, ante esta circunstancia tan complicada, tanto en términos de política interna como internacional, creo que podemos generar los mecanismos de articulación que permitan fortalecer una estrategia de trabajo que le dé certidumbre, seguridad y posibilidad de desarrollo a nuestros pueblos.